Verticalidad y cercanía. Este es un tema importante de las razones por las cuales los departamentos se están haciendo más pequeños. La gente quiere vivir, no importa, en un departamento más pequeño, pero con muchas comodidades, sobre todo exteriores, del tema de las cercanías a sus lugares de trabajo, hacia las colonias donde hacen su vida, hacia los lugares donde pueden tener esparcimiento, entretenimiento, recreación. Esta es la esencia principal de la verticalidad que yo le llamo el downtown lifestyle, ese lugar como los downtown que conocemos en Vancouver, en San Francisco, en Nueva York, en Chicago, donde se hace todo un ecosistema, un estilo de vida dentro de las ciudades, inclusive donde se vuelve toda una comunidad. Y eso está sucediendo en diferentes colonias residenciales de las principales ciudades de Guadalajara, este downtown lifestyle, la verticalidad con la ubicación. Bienvenidos conquistadores a un episodio más de su podcast The Real Estate Game. Me da mucho gusto saludarles a este episodio número 16 con un tema padrísimo, el tema de mundo cuántico de los microdepas. El mundo cuántico, el reino cuántico de los microdepas. ¿Qué pasa con las leyes de la física cuando te vas a este tamaño de unidades? Hoy es una gran tendencia que vamos a seguir, pero no sin antes quiero pedirles un favor. Se acaba más bien por parte de Spotify a activar una partecita donde puedes votar con 5 estrellas si te gusta el podcast, y yo quiero que seamos uno de los mejores podcasts más escuchados de México para seguir ayudando a más conquistadores. Entonces, si te ha gustado el contenido, favor de calificarnos con 5 estrellitas si eres tan amable para poder seguir creciendo nuestra comunidad. Ayer fui a comer con mi amigo Fernando Guerrero y estábamos platicando del tema. Te mando un saludo, mi Fer, que ya lo escucharán por ahí. También generando contenido para toda esta parte de planeación financiera de los desarrollos inmobiliarios y para todo el tema de seguimiento de proyectos y planeación de proyectos inmobiliarios. Por ahí después les dejaré su contacto. Estamos platicando justamente de toda esta tendencia que existe de hacer los departamentos cada vez más pequeños. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué vale más caro el metro cuadrado? ¿Qué es lo que pasa en este mundo cuando se empiezan a hacer más chicas las unidades, ¿no? Y pues como saben ustedes, yo quise hacer esta analogía del mundo cuántico porque a los que son igual de geeks como yo y les interesa mucho el tema de la ciencia y de la física, nos hemos dado cuenta que todas esas leyes que rigen el universo, cuando te vas a un nivel subatómico, las reglas cambian totalmente. Los elementos, los átomos, las cosas se comportan de una manera distinta a la que habían venido comportándose en cosas más grandes. Y eso es lo mismo que sucede cuando entramos a este mundo cuántico de los microdepartamentos, ¿no? Departamentos de menos de 60 unidades, 50 unidades, 40 unidades y hasta 30 o menos. Unidades privativas de menos de 30 metros cuadrados, 40, que están siendo hoy tendencia en las principales ciudades de México y Latinoamérica, por una razón principal y por varias razones muy importantes. Esta verticalidad, esta esencia de irnos hacia el centro de las ciudades a vivir el downtown lifestyle que tanto hemos platicado, donde sacrificamos probablemente metros cuadrados por calidad de vida en este tema de movilidad. Pero hay muchas cosas que son muy importantes tener. Si tú quieres ser un desarrollador que quiera entrar en este mundo de las unidades pequeñas, si tú eres una persona que está desarrollando proyectos en ciudades como Guadalajara, México, Monterrey, hablando de este país, y en otras ciudades que el precio por metro cuadrado dentro de las urbes nos ha llevado a ir limitando las unidades por un precio más accesible o un ticket de inversión que es el más efervescente o el más caliente en el mercado. Bueno, la parte importante aquí es poder saber los porqués. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los metrajes cada vez se están haciendo más pequeños? ¿Y cuáles son las reglas que empiezan a cambiar? Una razón importante es saber que los precios por metro cuadrado de la tierra en estas ciudades cada vez se empieza a incrementar. Y es imposible poder mantener los mismos metrajes para sacar los costos y precios de un proyecto. Entonces esto nos ha llevado a cada vez hacer unidades mucho más pequeñas, ¿no? Pero es muy importante saber que lo único que se hace más pequeño son las unidades, porque en estas reglas, ¿no?, de los microdepas aún disminuyen los departamentos su tamaño, pero aumentan un chorro de cosas. Y es de las cosas que vamos a ir platicando en este podcast, porque de entrada tienes que aumentar crecer como desarrollador. Tienes que ser una persona que tenga que entender
que va a tener un ojo más clínico en tema de diseño, en tema de distribuciones. Aumentan las ventas, por supuesto, y al aumentar las ventas también hay que estar preparado para ese éxito, para saber cómo vender más rápido. Aumentan las amenidades, aumenta el diseño, aumenta la creatividad, aumenta el nivel de interiorismo y arquitectura de los departamentos. Entonces, es muy importante de lo que vamos a platicar en este podcast es cuál es el truco y la receta de éxito para poder adentrarse en este micromundo de los departamentos pequeños, pero con una conciencia de cuáles son las cosas que tienes que hacer bien para poder tener éxito. Entonces, tenemos los porqués. Los porqués es porque pues obviamente existe un ticket de inversión, un ingreso familiar para vivienda y entonces los departamentos tendrán que adaptarse a este ticket, por lo cual si todo ha ido en aumento, pues los metrajes tendrán que disminuirse para no salirnos. Y es aquí donde cambia entonces las reglas del juego, porque anteriormente veníamos manejando temas de segmentos, segmentos que para mí siempre han estado mal alineados porque definen a un producto de acuerdo a su ticket, ¿no? Los segmentos desde medio, residencial, residencial plus y premium, donde solamente toman un factor del precio de vivienda, pero no toman un factor del tema de tipo de cliente, del tipo de acabados, ubicación o algo que realmente puedas definir si estás viviendo en un departamento más allá del precio, en un segmento u otro. Y obviamente cuando tú empiezas a bajar los precios de los departamentos por ticket, pues entonces todos nos vamos a un segmento medio o un segmento residencial. Pero la realidad es que no, tenemos que reconfigurar nuestra forma de ver estos segmentos cuando hablamos en este mundo de microdepartamentos, ¿no? Esto se ha convertido en la guerra de los tickets, ¿no? Ya no es la guerra del precio por metro cuadrado que veníamos viviendo anteriormente, ¿no? Esta competencia, esta parte de comparar por parte del inversionista o desarrolladores de cuánto traes el precio por metro cuadrado en esta zona o cuánto compraste el precio por metro cuadrado en X o Y proyecto, si no es, eso se esfuma en el mundo de los microdepartamentos. Ya empezamos a platicar de ticket final, cuál es el precio final por un producto de una recámara, por un producto de 2 recámaras, cuánto es tu inversión total entre cada uno de estos, ¿no? Porque finalmente lo que tú vas a poder recibir va a ser un mismo producto con la misma cantidad de recámaras o de baños, pero con metros de excedente de más o menos. Finalmente, cuando lo queremos ver hacia el rendimiento de los inversionistas patrimoniales que quieren rentar, no varía mucho la renta que puedan adquirir en una zona si variamos 10 metros, 15 metros en la superficie de un departamento. Pero sí varía mucho el precio que va a pagar el inversionista por este departamento. Verticalidad y cercanía. Este es un tema importante de las razones por las cuales los departamentos están haciendo más pequeños. La gente quiere vivir, no importa, en un departamento más pequeño, pero con muchas comodidades, sobre todo exteriores, del tema de las cercanías a sus lugares de trabajo, hacia las colonias donde hacen su vida, hacia los lugares donde pueden tener esparcimiento, entretenimiento, recreación. Esta es la esencia principal de la verticalidad que yo le llamo el downtown lifestyle, ese lugar como los downtown que conocemos en Vancouver, en San Francisco, en Nueva York, en Chicago, donde se hace todo un ecosistema, un estilo de vida dentro de las ciudades, inclusive donde se vuelve toda una comunidad. Y eso está sucediendo en diferentes colonias residenciales de las principales ciudades de Guadalajara, este downtown lifestyle, la verticalidad con la ubicación. Bajan los metros y aumenta el precio. Este es un tema importante. Nadie sabe por qué justificar, oye, ¿por qué el precio por metro cuadrado, si son más pequeños los departamentos, por qué sube exponencialmente el precio del metro cuadrado, ¿no? Y esto es por el tema del ticket final, ¿no? Ya no es una competencia por precio, sino que si tenemos que el mercado tiene una capacidad adquisitiva para comprar unidades de entre 2 a 3 millones de pesos, pero yo disminuyo ese metraje, entonces yo puedo aumentar por la capacidad de pago que tiene el mercado un poco mi precio por metro cuadrado. Y entonces en este aumentar el precio no solamente es eso, tienes que aumentar junto con ese precio un montón de cosas, porque no puedes venir siendo un desarrollador de vivienda vertical, de haber hecho departamentos de 80, 90, 100 o más, con un estilo a lo mejor de arquitectura muy simple y querer meter a hacer la misma simplicidad de departamentos de este tamaño. Requieres creer muchas cosas. Número uno, no solamente aumenta el precio, sino también aumentan las ventas y hay que estar preparado para saber cómo tener un producto
se puede desplazar más rápido, el doble de rápido que la absorción promedio que tú hayas tenido con otras unidades, por la gran demanda de clientes que traen este ticket de inversión en el cual tú te vas a colocar. Y es muy importante hacer unas listas de precios ya propuestas de toda la vida del proyecto, cómo vas a tener estos incrementos, cómo vas a llegar a generar esta plusvalía controlada y cómo vas a llegar a tu nivel de ingresos final de proyecto. Entonces, estar preparado para poder administrar las ventas de una manera importante. Aumentan, por supuesto, la cantidad de unidades. Si yo tengo un CUS de construcción con tantos metros cuadrados vendibles y construibles, si lo divido entre menos metros, pues obviamente voy a tener que generar más unidades, y eso también obviamente aumenta en cajones de estacionamiento, donde probablemente ya los departamentos de 2 recámaras de 60 metros cuadrados, de 50 y tantos metros cuadrados, no puedan tener estos 2 cajones de estacionamiento. Y vienen innovaciones importantes que hemos hecho en este segmento, como el que yo le llamo el cajón y medio. Y bueno, Alex, ¿qué es este tema del cajón y medio? Es poder generar espacios de altura más importantes, ¿no? Altura, doble altura, para que tú puedas tener un cajón y la oportunidad de tener un elevacoches, un elevaautos, donde tengamos un auto arriba del otro, pero para eso tenemos que hacer sótanos mucho más amplios para poder dar esta propuesta de cajón y medio que se pueda convertir en 2 cajones. Y es como hemos solucionado, porque obviamente al aumentar las unidades de un proyecto, pues también se nos complica el área de las unidades de cajones de estacionamiento. Las amenidades es muy importante. Aquellos desarrolladores que estaban haciendo metrajes de arriba de 80, 90 metros cuadrados, que solamente querían dejar una pequeña recepción o una amenidad muy pequeña, esto ya no aplica. ¿Por qué? Porque las personas están dispuestas a sacrificar sus metros cuadrados de vivienda, mientras en el mismo proyecto puedan tener otros lugares de esparcimiento, de trabajo, de convivencia. Es muy importante saber que en ese aumento de precio por metro cuadrado existe también para que tú tengas oportunidad de este proindiviso que tendrás que dejar, ya no solamente de un 15, de un 20% de circulaciones y amenidades, probablemente tengas que dejar hasta un 30 o un 25 de esta área, digamos, de circulaciones, donde tú puedas que digas, oye, estoy perdiendo lana, estoy perdiendo ingreso porque estoy perdiendo unidades vendibles o metros cuadrados vendibles. Pues no, la justificación también en incrementar el precio por metro cuadrado cuando bajamos las unidades es porque sabemos que tenemos que tener esta conciencia de dejar mucho más espacio si queremos ser un proyecto exitoso. Entonces, importante que baja metros, suben amenidades, ¿no? Suben cajones, suben unidades, suben ventas, bajan metros, sube diseño. Este tema es muy importante, ¿no? No porque nos encontramos probablemente, como ven, bien aterrizado en un segmento residencial, o que a veces hasta se van a medio por cuánto bajan el precio de las unidades, porque bajan mucho los metrajes, no quiere decir que la calidad de diseño que les vamos a dar es del nivel del segmento medio o residencial, porque recordemos que las personas que quieren vivir dentro de las ciudades y que están dispuestos a pagarte ese precio por metro cuadrado en una zona residencial, son personas que vienen de un nivel sociocultural, de productos, de interiores, de acabados, de electrodomésticos, de un mejor nivel. Entonces, no puedes hacer una cocina pequeña nada más, ¿no? Puedes hacer una cocina pequeña, pero el espacio del refrigerador que tú quieras dejar es un espacio de refrigerador probablemente de lujo o de un segmento alto, ¿no? Entonces, oye, estas combinaciones extrañas, porque luego si nos vamos a hacer microdepas, dicen, hazle una cocina pedorra y chiquita. Por supuesto que no, probablemente tenga que ser una cocina con unas distribuciones mucho más inteligentes, porque al disminuir los espacios necesitamos tener más arquitectura, más interiorismo en ver cómo vamos a colocar el tema de guardar, de alacena, de espacios, de cazuela, de especies, de todo lo que requerimos guardar en una cocina, cómo poder aprovechar también las alturas. Esto es otra de las cosas que aumentan. Se disminuyen los departamentos en metraje, pero aumentan las alturas. En departamentos de menores de 60 metros cuadrados, señores, no podemos tener alturas de menos de 270, de 270 a 3. Y entonces, si tenemos estas alturas para buscar esta amplitud, es muy importante que en el tema de cocina, en el tema de closets, en el tema de baños, podamos aprovechar estas alturas que normalmente en las cocinas dejan como este hueco arriba. Eso no puede seguir sucediendo en depas pequeños. Tenemos que aprovechar
todos los espacios de cocina para poder guardar y para poder tener todas estas distribuciones inteligentes, también en los closets. Los closets no sigan haciendo estos espacios para departamentos o casas grandes. Tienen que tener mucho mejor distribución, mucho más espacios de guardar, más pequeños pero más. De nada sirve tener estos tres cajonzotes súper amplios donde no puedes tener un acomodo de distribución de diferentes cosas, ¿no? Tienes que tener cajones mucho más pequeños, con menos profundidad, pero más espacios para guardar. Igual todos los cubículos, todas las puertitas que tengas, todo el espacio de colgar, tiene que ser un tema mucho más cuidado y aprovechar todas las alturas. Entonces, este tema de diseño requiere que los arquitectos ya no vean un proyecto nada más de cocina por encimita, ¿no? Ni de carpintería por encimita, que realmente se metan con un ojo clínico, con un experto en el tema de interiorismo, de ver cómo van a poder aprovechar mejor estos espacios. También existe en este tema de diseño y distribución y espacios internos toda la parte de interiorismo y muebles, ¿no? Ya no vamos a poder entregar los departamentos de estas distribuciones y de estos metrajes nada más con los muebles básicos de cocina y closets. Tenemos que meter espacios que puedan ser dinámicos, ¿no? Esta carpintería que existe en el cual un mueble de televisión lo puedes girar y entonces la televisión te puede dar un tema de estantería, que puedes bajar unos muebles y entonces puedes tener un espacio de guardar de arriba, de abajo. Inclusive ustedes han visto muchos proyectos, quien sigue las cuentas de interiorismo y muebles de internacionales, por ejemplo, en Instagram, vemos unas cosas súper innovadoras en microdepartamentos de Nueva York, por ejemplo, donde la cama sale hasta el techo, la guardas, hay espacios de muebles que se recorren, entonces un pequeño espacio que se convierte en oficina, luego lo haces y se convierte en habitación, o vas y muebles, muchas cosas que se empiezan a mover y ya no están tan fijas o que son cosas que en un espacio a lo mejor tienes la sala y luego a esa sala se van tus amigos o tus visitas y bajas la recámara. Ese tipo de cosas empiezan a suceder y es la parte que también al aumentar el precio por metro cuadrado tenemos que entender que los arquitectos tienen que tener este tema mucho más creativo para entregar los departamentos, ¿no? Son cosas que tenemos que empezar a ver también, muy importante si quieres ser un desarrollador que vas a entrar a este mundo cuántico de los microdepas. La parte de distribución y espacios internos, hay muchas reglas, ¿no? Por eso yo digo que las leyes cambian aquí. Muchas reglas de arquitectura y de interiorismo que ya no pueden aplicar. Todas esas cosas de decir, es que las puertas no se pueden ver y entonces en un departamento de 60 metros cuadrados te quieren dejar las dos recámaras con este distribuidor que existe de 1 metro cuadrado entre recámara 1, recámara 2 y baño, con el baño compartido. Se ve muy bonito en el layout, señores, pero cuando tú estás viviendo en un departamento de estos metrajes, se hace el juego del gato y el ratón cuando tú estás compartiendo los espacios y en ese pedacito de metro cuadrado entre que uno sale, se mete al baño, sale del baño, entra de la recámara, es un espacio mal aprovechado. Ese metro cuadrado, mejor mételo al baño, mejor mételo a la recámara, dáselo a la cocina y no importa que las puertas se vean, no importa que la puerta se vea de la sala. No quieran esconderlas porque eso es para metrajes más grandes y es la parte que los arquitectos tienen que entender. Es mucho mejor valorado esos metros cuadrados de pasillo, por ejemplo, también, que se crean con los ingresos. Entiendan que no pueden tener departamentos de menos de 60 metros cuadrados en distribuciones chorizo, la típica distribución alargada, que es un rectángulo que a fuerzas tienes que entrar en la parte lateral del departamento y tienes que recorrer un pasillo completo para pasar por la cocina, el medio baño, la recámara. Y se vuelven espacios terribles. Entiendan, señores arquitectos, que si ustedes quieren entrar a este mundo cuántico de los microdepas, sus distribuciones tienen que ser mucho más cuadradas, o o si no te da el terreno y tus distribuciones son más rectangulares, tus ingresos tienen que ser por el centro, por el medio, no por el lado angosto, sino por la parte que tú puedas entrar, ver una distribución de área social y tengas hacia los lados una recámara y otra recámara hacia el lado derecho y el lado izquierdo, para que no se generen pasillos. Es importante, yo lo sé que no es para todos y que es un reto grande para ustedes arquitectos, pero pues a ustedes les tocó desarrollar esa parte y tienen que echarse un clavado a hacerlo de una manera de distribución. Yo conozco gente que es súper inteligente en la parte de distribuciones y conozco arquitectos y he analizado proyectos y despachos de verdad de firmas reconocidas que de verdad es imposible
pensar que una firma de ese nivel te entregue distribuciones tan malas, ¿no? Nos metemos mucho en la parte comercial a decírselo, hay veces que se lo toman bien, hay veces que se lo toman mal, no nos importa porque nosotros queremos crear proyectos que sean exitosos comercialmente en el mercado y no darle gusto a los arquitectos. Los arquitectos también tienen que entender esto que les estoy diciendo y dejarse de esas reglas de universidad, de esas reglas del pasado que no existen en este mundo cuántico de los microdepas, ¿no? Importante poder tener estas distribuciones de espacios. Otro tema muy importante es la iluminación. Si ustedes no se han dado cuenta, la iluminación te genera diferentes espacios, porque puede ser el mismo espacio abierto, pero si tú tienes diferentes iluminaciones indirectas en pequeñas formas de acomodar, puedes en el mismo espacio, al apagar y encender ciertos escenarios, generar distintos espacios que dan una sensación de amplitud y diferentes partes de utilizar del proyecto. Entonces, dejen poner esos focos chicharroneros en medio del departamento y empiecen a tener un proyecto más elaborado de iluminación en los departamentos. Recapitulando un poco, sabemos que bajan metros y aumenta todo, aumenta el precio, aumentan las ventas, aumenta la cantidad de cajones, aumentan las unidades, aumentan las amenidades que tienes que tener. Sobre todo aquí me faltó agregar el tema del lobby, una buena recepción. No importa que tú vivas en 30 metros cuadrados, tú quieres tener una buena recepción al nivel de un proyecto importante en una zona residencial. Dejen de hacer esos pequeñísimos lobbies. Si van a sacrificar metros cuadrados de vivienda y van a irse al mundo cuántico de los microdepas, tienen que dejar espacios abiertos para amenidades suficientemente amplios para albergar a todas las personas que quieran estar trabajando, coworking, entreteniéndose, estar en su proyecto y disfrutando del proyecto. Yo siempre lo he pensado y es como los barcos. Ahora por ahí hice un video que anduve en un crucero y lo subí a mis redes sociales, que es muy importante saber que a lo mejor tú puedes tener tu cabina chiquita de tu recámara, pero vean cómo son las recámaras de un barco, ¿no? Estos camarotes de barco donde tienes todo, pero chiquitito, tu regadera, el excusado, el guardar, el closet, la cama, la terracita, el balconcito, la sillita, todo lo tienes. Tienes un chorro de cosas en temas de funcionalidad y uso, pero pequeñitas, ¿no? Pero tienes un chorro de amenidades también que usar para en diferentes niveles poder acomodar a todas las personas del barco en cada uno de los pisos, en planta baja, en planta alta, en el último nivel. Igual así tienen que ser las amenidades de los departamentos, poder distribuir a todas las personas, porque vamos a albergar a más personas viviendo en un proyecto, porque vamos a vender más unidades, pero tenemos que generar más espacios para que se puedan distribuir a lo largo de todo nuestro edificio en diferentes amenidades que nosotros podamos generar. Y ese es el gran truco a la hora de hacer los proyectos. Dar de todo, de mejor calidad, pero chiquito de todo, ¿no? Un pequeñito área de lavado, un pequeñito lugar para guardar, un pequeñito closet, pero con muchas distribuciones, pequeñitos cajones, pero muchos cajones, que tengas todo, pero en pequeño, ¿no? Y aprovechar los espacios donde realmente los tienes que tener. Bajen los metrajes, porque la realidad, ayer lo platicaba, una cama king size no la necesitas ya para un matrimonio. Con una cama queen estás perfectamente bien. Hay burós mucho más pequeños o hay espacios que tú puedes poner mamparas en el muro para hacer estos efectos de buró o cajones que vuelan que instalas sobre el muro para poder aprovechar mejor los espacios. Tenemos que ser mucho más eficientes tanto cuando queremos vivir en un proyecto de este tamaño como cuando estamos diseñándolos. Pero cuando entregamos un proyecto de estos metrajes, tenemos que entregar un producto terminado de una manera mucho mejor pensada en temas de creatividad. Y pues finalmente esto se reduce a que aumentemos nuestro nivel también como desarrolladores, como arquitectos, como interioristas y como creadores de espacios funcionales de vivienda. Como les digo, tenemos que reconfigurar el tema de los segmentos porque ya no es un segmento que el precio de vivienda te va a decir qué tipo de vivienda estás haciendo. Probablemente seas un segmento premium en ubicación, en interiorismo, en acabados, pero no por ticket. Probablemente estés vendiendo un departamento de alrededor de 3 millones de pesos que seas premium, cuando eso no sucedía antes porque creíamos que premium era arriba de 5, 6, 7, 8, 10 millones de pesos dependiendo de la ciudad y eso nada más no lo daban los espacios y era incongruente porque ibas a ver departamentos premium en las zonas premium de Guadalajara, pero con acabados casi casi de interés social, ¿no?
pisos chafísimas, ventanería chafísima, cocinas chafísimas, pero estabas comprando departamentos probablemente de 20 millones de pesos. Entonces, eso no es premium. Hablar de segmento premium, residencial plus o residencial va más allá de ese ticket, va al tema de lo que tú le estás entregando. Tú puedes vender un departamento premium en un metraje de 50 metros cuadrados, pero entregando la calidad que el cliente está esperando, ¿no? Porque no vamos a venderle a personas que no esperen cosas de calidad. Como les decía, el ejemplo del refri es el mejor. Muchas veces los arquitectos cometen ese error, ¿no? Hacer una cocina chiquita, porque la lógica del arquitecto es, oye, pues es un departamento chiquito, vamos a dejar una cocina súper chiquita y vamos a dejar un espacio del refri mini. Por supuesto que no. La persona que va a ir a vivir ese departamento quiere su refri de 2 puertas, de un refri de lujo, porque no quiere sacrificar su estilo de vida y el tipo de cosas que a él le gustan. Quiere sacrificar, por supuesto, la sala, el espacio, probablemente no tener comedor, pero quiere seguir viviendo al nivel que le gusta vivir. Entonces, no escatimemos en el tema de que porque son chiquitos vamos a meter una cocina chafa, ¿no? Al contrario, vamos a ver qué espacios eliminamos para hacer esos metrajes más pequeños. Otro tema importante que quiero agregar aquí ya para terminar es, tú ves los layouts y ves cómo acomodan los arquitectos en los microdepas y quieren acomodarlos igual que una casa. Sala, comedor, cocina, sala de estar. Y no puede ser así, ya no existe sala, comedor, cocina, sala de estar en un departamento de 60 metros cuadrados. Tenemos que entender que estos espacios tienen que aprovecharse y tu cocina probablemente sea entre cocina y sala y tu barra tiene que ser una barra mucho mejor pensada para poder distribuirla y utilizarla como espacio de comedor, un espacio mucho más dinámico. Entonces, para terminar esto, quiero dejarles este mensaje. Se disminuyen los metros cuadrados, pero es lo único que se disminuye. Todo lo demás aumenta, empezando por ustedes, arquitectos y desarrolladores, en ser mucho más creativos, mucho más detallistas, mucho más calidad de construcción de lo que vamos a entregar. Les mando un saludo desde este universo cuántico donde las leyes de la física en los microdepartamentos cambian a lo que estamos acostumbrados. Yo soy Alex Tamayo, les mando un abrazo y recuerden, let's conquer the city.